Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a la lección número 9, hoy con el tema José. Vamos a buscar el libro de San Mateo capítulo 2, del versículo 13 hasta el 23. Voy a leer. Leo, dice: Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Al versículo 23 hemos leído. En esta noche yo quisiera compartir un poco sobre la vida de José, quien es el esposo de María, y podemos llamar como padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Acá en el libro de San Mateo se relata cómo es que José junto a María estaban yendo a distintos lugares, ¿no? Mientras Jesús era un niño, ¿no? Podemos ver que en esta escena, ¿no?, del versículo 13 al 23, podemos observar 2 tipos de manifestaciones. Una es la guía de Dios o el trabajo de Dios, y por otra parte podemos ver, la guía de Satanás, ¿no? Dos manifestaciones que están trabajando de manera, juntamente. Ahora tenemos que entender por qué es que surgió esta situación, por qué Herodes, ¿no? Este Herodes, quien estaba reinando según la Biblia, y este Herodes era el rey, ¿no?, entre los judíos, una persona que tenía gran poder y autoridad. ¿Cómo fue que este Herodes tuvo, interés en Jesús, ¿Por qué él tuvo interés acerca de la vida de Jesús, del nacimiento de Jesús? La razón es que a su casa habían llegado unos magos, ¿no? Estos magos que no tenían, no sabían bien dónde iba a nacer el Mesías, ¿no?, el Cristo. Ellos llegaron por su idea, según su punto de vista. Ellos pensaron que el rey de Israel va a nacer en un palacio, ¿no? Esto en algún sentido advierte a Herodes para que éste busque la manera de asesinar a Jesús, ¿no? Porque en realidad para él Jesús era en algún sentido, ¿no?, una persona que podía quitar su título de rey, porque cuando los magos llegaron a la ciudad de Jerusalén, en ese lugar ellos, ¿cómo le han dicho a Herodes? Ellos vinieron del oriente y ellos preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos, ¿no?, que ha nacido? Entonces, digamos que Herodes es el rey, pero ellos están preguntando por un rey que ha nacido. Entonces, ¿qué es lo que habrá pensado en ese momento Herodes? O en el corazón de Herodes, ¿qué tipo de idea habría? Herodes pudo sentir: ¿a quién va a reemplazarme, no? Yo soy el rey, yo soy el que domino, yo soy el que gobierno en este lugar. Entonces, ¿cómo es que alguien puede venir y quitarme mi título de rey? Esto es lo que nosotros vemos exteriormente. Pero en realidad, bajo este sentimiento de Herodes, quien está trabajando es
Satanás, ¿no? Satanás está trabajando en el corazón de Herodes. ¿Para qué? Para que él busque a Jesús, que es niño en ese lugar, que pueda ser asesinado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿A quién le importa más que Jesucristo sea asesinado? Precisamente esto era la obra de Satanás. Podemos entender eso, ¿no? Entonces alguien puede pensar, si en el caso que los magos no hubiesen llegado al palacio real, al lugar donde estaba Herodes, tal vez nada de esto hubiese ocurrido, ¿no? Si ellos desde un principio hubiesen sabido por la profecía, no por las escrituras, dónde iban a ser el Mesías, entonces ellos no tenían que meterse, ¿no?, en algún sentido en la ciudad de Jerusalén, sino que directamente ellos van a ir a Belén, que es el lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos realmente han sido bien engañados por sus pensamientos. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de aquello es que esto trajo consecuencias, ¿no? O sea, produjo la consecuencia de que ha traído la muerte de muchas personas, de muchos niños. Así podemos nosotros pensar. Entonces, de manera detallada, nosotros debemos entender que depende, ¿no?, y un pensamiento que nosotros estamos aceptando o creyendo, ¿cuál puede ser el resultado positivo o negativo en nuestra vida? Entonces, hay una cosa que nosotros debemos entender. ¿Qué cosa es? Ya que en realidad en nuestra vida nosotros podemos ser guiados o por el Espíritu Santo de Dios o por medio del espíritu de Satanás. Esto es una realidad, ¿no? Entonces la Biblia en realidad ya nos muestra exactamente que por medio de la guía de Satanás nosotros somos engañados y tiene un resultado muy negativo. Ya, disculpen. Lo que quiero decir es que en la vida nuestra o nosotros podemos recibir un pensamiento del Señor o el pensamiento, la guía de Satanás. ¿Es correcto? Entonces, vamos a observar acá la escena. ¿Quién está recibiendo la guía de Satanás? ¿Y quién está recibiendo la guía de Dios? Podemos ver primero, aparece José, ¿no?, en el versículo 13. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció, dice, ¿a quién? A José, o en sueño dice a José, y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces, en el versículo 13 podemos ver el consejo, o más que el consejo, es la guía del ángel, dice, de Dios. En el sueño a José le habló. Recordemos que el ángel, ¿en qué momento empezó a guiar a José? Podemos ver en el capítulo 1 cómo el ángel empieza a guiar a José desde el momento que José tuvo un pensamiento en el cual él creía que María había estado con otro hombre, ¿no? Desde ahí empezó, desde ese momento el ángel empieza a guiar el corazón de José. Pero podemos ver que en el capítulo 2, en el versículo 13 al 23, aparece no una vez, sino varias veces como el ángel del Señor está guiando el corazón de José. Lo que nos parece muy interesante, José prácticamente todas las palabras que el ángel le decía, él aceptaba, ¿no? Por eso en el versículo 14 dice, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Lo que realmente me sorprende mucho en este relato es que José tenía una sensibilidad extraordinaria, ¿no? Porque imagínense, ustedes a veces también en la noche duermen y sueñan algo, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo pueden percibir este sueño realmente es verdadero? O en este sueño realmente alguien me está hablando algo que va a ocurrir en mi vida, o en mi sueño, o por el sueño que ustedes tienen, ustedes reciben la guía en su vida. Entonces sentimos que José está teniendo una mentalidad, un corazón que está muy sensible a la guía del Espíritu Santo de Dios, a la guía, en este caso de Dios, por medio del ángel. Está escrito así, ¿no? Entonces en el versículo 14, dice, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto.
¿Sí, correcto? Ya, ¿qué es lo que le dice el ángel en el sueño? Que se vaya a Egipto. Entonces él sin poner su razón y su pensamiento, él va a Egipto, ¿no? Eso es muy, muy interesante. El versículo 15 dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, que precisamente era el que quería matar a Jesús, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Sí es correcto? Entonces se va cumpliendo en algún sentido la escritura, según esta palabra, porque dice que de Egipto iba a llamar a su hijo, de Egipto. Entonces el versículo 16, Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos, ¿sí? Por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ya acá aparece algo muy particular. Ya en el versículo 13, el ángel, ¿qué es lo que le advierte a José? Dice que acontecerá. Está hablando del tiempo futuro, ¿no? O sea, la palabra que está conjugada acá, o sea, en el tiempo futuro, ¿no? Acontecer, es decir, que acontecerá. Que Herodes buscará al niño para matarlo. Pero esto todavía no había acontecido. Porque recién en el versículo 15, pero 16, menciona que Herodes, al sentirse burlado por los magos, ahí recién él empieza esta búsqueda frenética de Jesús, del cual a él le habían hablado, para matarlo. Entonces él empieza a calcular. A ver, los magos vinieron en esta fecha. Entonces el niño a esta época debe tener menos de 2 años. Entonces todos los niños que han nacido menores de 2 años van a morir. Es así, ¿no? Entonces acá es algo muy particular porque el ángel de Jehová, digamos, el ángel de Dios ya había, o sea, él había, ¿cómo decir, no? Ya había predestinado o en algún sentido, él había sabido. Ya él sabía lo que iba a acontecer. ¿En el corazón de quién? De Herodes, ¿no? Como dije antes, en el versículo 13 le advierte y dice que acontecerá que Herodes buscará al niño, ¿no? Entonces, ¿cómo sabe el ángel de Dios que el corazón de Herodes va a ser guiado hacia esa dirección? Entonces, esto no podemos explicarlo fácilmente, ¿no? Solo podemos decir que el que conoce realmente es Dios, ¿no? Dios es quien sabe acerca del tiempo futuro. Entonces creo que Dios, enviando al ángel para que se aparezca en sueño a José, le advierte de esta situación. Pero en el versículo 16 ocurre esto. ¿No es así? Leamos 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Ya Dios en algún sentido había anticipado este momento, ¿no? Este momento en el que Herodes iba a ser utilizado por medio de Satanás. ¿Para qué? Para querer y matar a Jesús. Porque en realidad Satanás está apurado para que el Salvador, ¿no? Quien va a nacer y va a crecer en este mundo como el Hijo de Dios Salvador, va a salvar a toda la humanidad del pecado. Entonces, ¿quién estará más preocupado de esto? Satanás, por supuesto, es quien no desea que las personas lleguen a recibir la salvación, el perdón de los pecados. Entonces, si Jesús siendo niño muere, entonces ¿cómo Él puede llegar a realizar la redención? ¿Cómo Él puede morir y digamos por nuestros pecados? Porque Él todavía tenía que encontrarse con Juan el Bautista en el libro de San Mateo capítulo 3, que aparece más adelante, ¿no? En el capítulo 3 Él se tiene que encontrar con Juan el Bautista y en ese lugar Él tiene que recibir el pecado del mundo. Pero si Jesús hubiese muerto siendo un bebé, ¿cómo entonces Él iba a tener este encuentro con Juan el Bautista? Entonces podemos ver aquí varias escenas. En sí lo que yo quiero destacar de este relato son dos cosas, ¿no? Uno, la guía de Dios en la vida de José. Por eso el tema de hoy, ¿no? Es José. Porque José viene a ser quien aparece en cada momento. Si ustedes leen el versículo 13, aparece José o aparece la guía del ángel, y en el versículo 14 inmediatamente José actúa conforme a lo que el ángel le dijo, ¿no?
Y luego en el versículo 19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, ¿no? Ya ahora José estaba viviendo en Egipto, no sabemos cuánto tiempo vivió, pero estando en ese lugar, el ángel otra vez se le aparece. José, ya es tiempo de que usted salga de este lugar. Entonces, una vez más nos hace sentir muy emocionados. ¿Cómo es que José tiene esta sensibilidad? Versículo 20. Diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Sí, realmente esto es algo increíble, ¿no? Porque como José, además en esa época, estimados hermanos, estimados oyentes, no existía, digamos, los medios de comunicación que tenemos hoy. Ustedes a veces de manera instantánea se enteran de una noticia que está ocurriendo al otro lado del mundo, ¿no? Por las redes sociales, por las noticias, los diarios online, o las noticias que están saliendo a cada momento. Entonces fácilmente nos podemos enterar de que en tal país ocurrió un terremoto, de que en tal país murió cierto presidente, cierto líder, ¿eh? Y nos enteramos de muchas cosas por la televisión de manera casi instantánea, ¿no? Pero en esa época, ¿cómo se puede uno enterar de las cosas que están ocurriendo en otro lugar? Imposible, ¿no? La única manera es que Dios pueda revelarlo, ¿no? Que Dios pueda indicar, en este caso, a través de un medio, ¿cómo se llama? Los sueños. En el caso de José, Dios ¿cómo lo guiaba? Por medio de los sueños, dice. Está escrito, ¿no? Versículo 19 dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. ¿Sí es correcto? Es muy interesante, ¿no? Versículo 20, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. O sea, ya no hay peligro, ¿no? No hay ningún peligro para que ya ellos puedan ir a la tierra de Israel. Pero acá en el versículo 21 dice, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. ¿Sí? Tal conforme a lo que le había dicho el ángel, así también José se dirigía, ¿no? Él estaba yendo conforme a la guía del ángel. Pero acá en el versículo 22 podemos ver cómo también en el corazón de José también empieza a funcionar sus emociones, también su sentido común. El versículo 22 dice, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor, dice. Ya cuando escuchó José acerca de que el sucesor de Herodes era su hijo, que es Herodes Arquelao, él estaba reinando en Judea en lugar de su padre que había muerto, tuvo miedo, ¿no? Porque es su hijo, entonces ¿acaso el hijo no heredará el mismo pensamiento, la misma forma de pensar que su papá? Porque no era otro gobernador, sino era el descendiente de Herodes, su hijo Arquelao. Pero avisado por revelación en sueño, dice, se fue a la región de Galilea. Ya, otra vez, por medio de la revelación, dice, en sueño, el ángel le dice a José, sí, la verdad es que váyase a Galilea, ¿no? En ese lugar usted puede ir y en ese lugar puede estar. Versículo 23, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ya, hermanos, en conclusión, en este relato de, ¿cuántos son? 10 versículos más o menos, nos explica de manera detallada una cosa muy importante que nosotros debemos saber. La verdad es que el trabajo de Dios, sin duda, en la vida de los creyentes está produciéndose, ¿no? En cada momento. Pero de manera paralela, a lo que Dios hace en nuestra vida, también existe también la influencia y el trabajo de Satanás. O sea, en la vida de los cristianos, no solamente Dios es quien está trabajando, sino que de manera paralela podemos ver el trabajo de Satanás. Entonces, en nuestra vida también, por medio de muchos pensamientos, por medio de muchas ideas,
Satanás nos nos guía para que nosotros no podamos vivir con esperanza, con gozo, con alegría, sino que más bien Satanás nos hace tener desesperanza, preocupación, angustia, ¿no? Porque nos hace ver la situación. Pero Dios nos da su promesa, su palabra. Por esa razón, en esta época, ya equivalente al sueño o a los sueños que tenía José, viene a ser equivalente a recibir la guía de la palabra de Dios. Por eso nosotros escuchamos recurrentemente la palabra de Dios en la iglesia, ¿no? Por medio de la iglesia escuchamos palabras de esperanza, ¿no? Porque nuestro pensamiento nos dice, no, todo va a salir mal, todo va a fracasar. Pero en la iglesia nosotros escuchamos las palabras positivas, ¿no? Como hoy el pastor Kim nos testificaba. Él decía que nosotros en nuestra vida a veces tenemos situaciones, tenemos problemas, dificultades, pero lo interesante es que en realidad Dios está preparando una bendición para nuestra vida. Pero nosotros, ¿cómo estamos mirando la situación? Entonces estamos angustiados, preocupados, tenemos quejas, en fin. Pero el pastor hoy día nos dijo exactamente, ¿no? Que nosotros, aunque no podemos ver que Dios nos quiere bendecir, pero Dios es quien en cada momento desea bendecir nuestra vida. Por eso, nosotros debemos aprender a elegir, hermanos, a aceptar. Si ustedes aceptan la voz de Dios, la palabra de Dios, entonces ustedes se convierten en personas que son guiadas por Dios. Pero si contrariamente ustedes aceptan los pensamientos que salen de la carne, que vinieron por Satanás, entonces ustedes serán guiados por Satanás, ¿no? O sea, ¿de qué depende esto? Depende de qué palabra ustedes aceptan, ¿no? Si ustedes aceptan la palabra del Señor, entonces vivirán con esperanza, con gozo, con alegría. Pero si ustedes aceptan la palabra de Satanás, la voz de Satanás, entonces ustedes ¿cómo vivirán? Con queja, ¿no? Murmuración, y luego estarán amargos, ¿sí? Por eso no depende de cuántas cosas ustedes tengan, sino qué palabras ustedes están aceptando en sus corazones. José, ¿qué palabra estaba aceptando? Era la palabra de Dios, ¿no? En su corazón constantemente la voz de Dios por el ángel estaba dominando su corazón. En un momento parecía que él estaba con miedo, tenía temor, pero otra vez el ángel de Dios le guiaba, otra vez el ángel de Dios le daba ánimo en su corazón y le guiaba con le guiaba de manera muy preciosa, muy bendita. De la misma manera, estimados hermanos, ustedes deben tomar la decisión, ¿no? O ustedes quieren vivir como Herodes, quien estaba recibiendo los pensamientos de Satanás, o ustedes quieren vivir como José, que está recibiendo la guía de Dios. Depende de lo que ustedes escuchan, lo que ustedes aceptan en sus corazones, esto será su vida. Es decir, si ustedes aceptan la guía de Dios, ustedes serán siervos de Dios. Pero si ustedes aceptan la guía de Satanás por sus pensamientos, ustedes serán siervos de Satanás. ¿No es así? Bueno, de esa manera entonces culminamos el estudio del día de hoy. Agradezco por su atención. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. Así como la vida de José, quien era el esposo de María, él realmente mientras estaba en la situación en la que no podía ver nada, pero por medio de la guía del ángel de Dios, él podía sortear todos los obstáculos, podía realmente mantener la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si sabemos que Dios es quien estaba cuidando al Señor Jesucristo, pero en esta escena de manera muy marcada podemos ver cómo Dios guiaba el corazón de José, cómo él aceptando la guía de Dios podía sobrellevar y sobrepasar todas las situaciones peligrosas, todas las situaciones angustiantes, y en cada momento recibiendo la guía del Señor, él podía realmente ver cómo Dios le bendecía, cómo Dios le cuidaba, cómo Dios guardaba a su familia, cómo Dios guardaba también al niño Jesús. Contrariamente, Herodes era una persona que tenía el poder en Judea, por eso él estaba recibiendo los pensamientos de Satanás. Solamente él quería eliminar a nuestro Señor Jesucristo, haciendo que muchos niños en aquella época murieran. Así de la misma manera, Señor, cuando nosotros recibimos los pensamientos de Satanás, realmente estamos en medio de la desesperanza, en medio de la angustia, el dolor. Pero cuando recibimos la guía del Señor, nosotros podemos ver realmente la bendición de Dios, podemos ver el trabajo de Dios. Gracias, Señor, por todo
En esta noche encomendamos en sus manos todas las cosas, oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que